Hace instantes nada más le mostrábamos en vivo la totalidad de la difusión de la encuesta CEP, que es una de las que se considera, por lo menos en el territorio político, como de las más confiables, la que hace también un trabajo de campo más extenso. Y es en esa donde la gestión de la presidenta Bachelet alcanzó apenas el 15% de aprobación y se transforma así en la aprobación más baja para un gobierno desde la vuelta a la democracia. Queremos analizar ese y otros resultados. Nos acompaña aquí Fernando García Nadaf, director del Magíster de Política y Gobierno de la Universidad Diego Portales, un consultor habitual para nosotros en estas materias. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, Verónica, ¿cómo estás tú? Yo siempre que te entrevisto... son malas noticias. Son las cifras más bajas y más bajas, sí, y más bajas, y como dijo la presidenta en alguna entrevista, parece que cada vez puede ser peor. Lo que uno se pregunta es si es sostenible un gobierno con un 15% de aprobación. Bueno, es que ese es el tema, ¿no? Yo creo que este 15% no es solamente una mala noticia para el gobierno, para Bachelet, sino que una mala noticia para el país. Yo creo que deberíamos hacernos cargo de este tema, ¿no? No es bueno que aquella persona que nos está representando, que está guiándonos, que está legislando por nosotros, tenga un tan bajo nivel de aprobación. Habla mal de cómo estamos como sociedad enfrentando el tema. Además, porque van a surgir lo que tú mismo estás ¿cierto? Ahí implicando, van a surgir temas, van a surgir voces que van a decir, bueno, cómo nos enfrentamos ante esta gran crisis de representatividad que, como ustedes han dicho, es probablemente la peor, yo no sé, desde la democracia, pero incluso yo creo que uno podría tirarlo para atrás. Bueno, porque antes no habían encuestas, ¿no? Pero probablemente tiene de este tipo, digamos, pero probablemente es muy difícil que una sociedad política se construya bajo una tan poca confianza, tan bajo nivel, y es un tema que tenemos que hacernos cargo. Fernando, si yo llevara esto a temas médicos, la enfermedad está clara, ahí está el diagnóstico, el 15% aprueba, el 66% rechaza, ¿qué consecuencias tiene esto? Bueno, consecuencias son múltiples, ¿no? Porque efectivamente, ¿desde qué punto de vista tú te vuelves, desde qué legitimidad, si tú quieres, tú tienes la legitimidad en las urnas? Pero lo que hacemos en la urna es una especie de ficción de representatividad. Tú votas en un momento X por alguien y haces le das una especie de cheque en blanco a esa persona para que gobierne en tu nombre por un periodo de tiempo. Las encuestas, en cierta manera, como que son una especie de Tapsin, ¿no es cierto? Una especie de aspirina para esa representatividad, porque cada cierto tiempo nos va diciendo esta persona realmente nos gobierna, nos representa. Ahora es muy bajo, por lo tanto la persona, ese gobernante, ese equipo de gobierno, ¿desde dónde se para legislar en nuestro nombre? ¿No es cierto? Otros sistemas, por ejemplo el sistema parlamentario, resuelve eso porque cuando ocurren estas cosas, bueno, van cambiando su jefe de gobierno, se llaman elección anticipada. Los sistemas presidencialistas no tenemos esos remedios y tenemos que en cierta manera bancarnos esta situación y ver de qué manera podemos solucionarlo. Uno de los temas es, por ejemplo, el gobierno asume estas cosas y hace, por ejemplo, cambios de gabinete, de tal manera de volver a dar un movimiento de timón. ¿Son efectivos esos cambios de gabinete cuando lo que se cuestiona hoy es un tema de liderazgo también? Esto llevando al fútbol, cuando tú tienes a tus 11 jugadores y metes a distintas futbolistas en los cupos que hay, pero cuando se te cuestiona el director técnico, pareciera ser que por más que pudieras meter a Messi a la cancha, si el cuestionado es el DT, no sé si eso funciona. La pregunta es esa, ¿sirve un cambio de gabinete? Es que lo que pasa es que en nuestro sistema político no podemos cambiar al entrenador. Tenemos que... Correcto. Porque es parte de nuestras reglas y tenemos que respetar nuestras reglas y tenemos que... es lo que tenemos. Es lo que hay. Es lo que hay y tenemos que respetar esa situación. En esa situación, la forma que puede proyectar el gobierno de ese cambio de timón es a través, por ejemplo, de un cambio de gabinete. Hay otras formas, ¿no es cierto? La comunicación política te da otras alternativas que son más de manejo estratégicos, ¿no? Pero que la presidenta, yo creo que desde que ocurrió Cabal, ¿no es cierto? Desde que se hace pública la situación de Cabal, la presidenta, de cierta manera, no ha tomado el caballo por las riendas, digamos, ¿no? Ahora, Fernando, la enfermedad es más grave todavía cuando no solo a la gestión de la presidenta le va mal, sino que cuando su piso político, que es la nueva mayoría, está con un 8%, y si uno mira a la oposición, que en algunos países a veces dice, bueno, pero la oposición probablemente tiene más, apenas tiene el 10%. Entonces, hay un escenario donde pareciera ser que esta metástasis de desconfianza y de descontento te está abarcando todo. Sí, claro. O sea, esto es crisis de representatividad en su tema más claro. Yo creo que incluso más complicado que estos niveles bajos de aprobación son, por ejemplo, otras cifras que está dando la poca gente que va a ir a votar. Eso te quería preguntar. Mira, tengo 25%, está seguro. O sea, esa gente te dice, yo no me levanto ese día para ir a votar. 25%.
Luego un 16% te dice que probablemente no. O sea, si sumas ese 25 con el 16, ya tienes una cifra que es significativamente preocupante cuando se trata de buscar a quienes van a representarnos en el Congreso o en las municipales o un presidencial. Es que por eso digo que este 15% es más grave. No solamente una mala noticia para Bachelet y su gobierno, sino que también para la sociedad entera. Esa cifra también es muy preocupante, porque al final no nos estamos haciendo cargo de nuestra sociedad. Es bien contradictoria la señal que tenemos, porque por un lado aumenta, da la impresión que estamos muy politizados, porque la gente va a irse a las marchas, porque tenemos Twitter y Facebook lleno de noticias políticas, sí. Pero en el fondo, la gran mayoría de la gente no está involucrándose en política, no está diciendo, ¿sabes qué? Por último, no me gustan esta oferta política, yo me levanto con otra, o hay alternativas y voy y participo. O sea, la gente se está restando de todo esto y al final está delegando en aquellos que siempre han votado, en aquellos que van a favorecer estas cosas, van a dejar la decisión política y al final es o sea, nadie se está haciendo cargo, o sea, no es solamente la clase política, sino que la sociedad y el ciudadano en general. Voy a decir algo bien impopular, o sea que somos bien inconsecuentes cuando somos buenos para salir a la calle, salir a las marchas como ciudadanos, digo yo. O sea, si uno ve la cantidad de personas en la marcha de la AFP y etcétera, pero cuando hay que ir a ponerle, dicho en chileno, el cascabel al gato y decir no quiero esto, nos quedamos en la casa. Totalmente. Es eso. O sea, la gente que sale a marchar, sin duda que es como aquellos que están más conscientes sobre los grados de lo importante que es la politización de nuestra sociedad. Pero al parecer, con esta cifra, son pocos, relativamente pocos. Entonces el tema es cómo hacemos, permeamos que estos que están realmente políticamente importantes, involucrados, ¿no es cierto?, asociados a temas políticos, vayan y puedan involucrar. Esto ya no es un tema de los agentes políticos, de la élite política, de la clase política, ponle de ese nombre, sino que en cierta manera como nosotros los ciudadanos. Estas cifras nos dicen que nos tenemos que mirar ahora, esta vez somos nosotros los que nos tenemos que mirar y ver cómo emplazamos, cómo la gente vuelve a reencantarse con política, cómo vuelve a exigirle al político que haga lo que él está demandando. O sea, ¿Hay tiempo para eso? Porque mira, piensa, tenemos la municipal en octubre, después vienen las elecciones de parlamentarios, las presidenciales, y cuando hablamos de un tema de confianza, que es algo que no es que yo te diga mañana la siento, uno la tiene o no la tiene en una persona, en un político, en un representante de la ciudadanía, yo me pregunto si hay tiempo para dar esa posibilidad a un ciudadano que sienta convicción versus los tiempos políticos que son ineludibles. Bueno, yo soy de los que sí cree que se pueden hacer cosas, digamos. O sea, yo creo que lo que hablábamos recién, yo creo que la presidenta Bachelet ha hecho muy poco para mejorar esta situación, ¿no es cierto? Ha hecho una gestión, pero realmente por tratar de dar una vuelta de timón en este sentido, ¿no es cierto?, de generar, a ver, hay estudios comparados en todo el continente que te dicen, ¿sabes?, lo que necesitamos de un presidente es que sea honesto, que sea confiable, que sea capaz, ¿no es cierto? Hay una serie de características y eso involucra que hay una entrada en la esfera de lo público para dar cuenta de esas situaciones. Yo creo que la presidenta no ha tomado, como insisto, no ha tomado el cascabel del gato, digamos, no lo ha hecho, no ha tomado las riendas del asunto para mejorar estas situaciones que además ayudarían a la gobernabilidad de su propio gobierno, a la gobernabilidad Tomar la confianza el en toro instituciones. por las astas, Fernando, ¿significa ese cambio de gabinete del que hablábamos? Yo creo que hay que partir por un cambio. Yo creo que una de las primeras cosas que habría que hacer es un cambio de gabinete, ¿no es cierto? De tal manera que dé cuenta de tu liderazgo, de tu capacidad de hacer las cosas. El cambio de gabinete pasa por el liderazgo de la presidenta. ¿Y qué pasa con el conglomerado que la tiene que apoyar? Cuando tú tienes hoy día una nueva mayoría donde hay algunas personas que dicen, ojo, que esta cosa no funciona, esto no va a seguir, y le pusieron el cajón inmediatamente antes de llegar a las presidenciales. De ahí tú tienes otros que dicen, yo de esta me salgo porque no me representa. Y hay otros que finalmente están más concentrados en quiénes van a ser los candidatos presidenciales. Una cosa es el cambio de gabinete y otra es tu piso político que tiene que reflejar tus medidas en el Congreso y que hoy día está súper desordenado. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se resuelve ese Bueno, ese yo creo camino? que es muy probable que hoy día vamos a ver más de este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Efectivamente de las amenazas que pueden venir de la ADC o de los partidos más chicos dentro de la mayoría. Puede que tengamos más, que se desgrane aún o que aparezca que se esté desgranando el choclo. Yo creo que al final no se desgranar el choclo porque al final Chile necesita de estas mayorías para elegir un presidente de la República y estos grupos, que sean grandes o chicos, necesitan también fortalecer sus posiciones de negociación luego de las elecciones, ¿se entiende, no? Sí. O sea,
Perfecto. Esto ya pasó, esto de que la DC diga yo voy a ir por mi candidato propio, o que yo quiero reformular, y los partidos chicos digan me voy a ir. Esto ya pasó, ha pasado otras veces, pero al final la gente se termina nucleando en el poder y al final terminan todos volviendo a lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que uno, ya pasó. Segundo, como están muy bajo las encuestas, probablemente hoy día van a ocurrir más. O sea, hoy día menos gente va a ir a, por ejemplo, a la elección municipal. Bachelet probablemente no va a estar en la elección, en las pancartas. ¿Te das cuenta por qué? Porque no te va a redituar en votos, ¿no es cierto? Van a buscar a quién. Yo creo que a Ricardo Lagos, a Alejandro Guille, a todos estos que están, a Boric, a Jackson, ¿no es cierto? Pero, que son las figuras que hoy día que probablemente tienen mayor proyección. Hablemos de eso, porque justamente era el tema que te quería consultar a continuación. Alejandro Guille hoy día es el político mejor evaluado. Mira, tenemos esta gráfica, la vamos a poner en su pantalla y nosotros la miramos aquí. Mira, está Alejandro Guille con un 44, Sebastián Piñera con un 37, pero ojo, Sebastián Piñera, que es un hombre que fue presidente y que tiene un capital político mucho más amplio, está igualado con Boric, casi con Jackson, y Ricardo Lagos, que tiene todavía una historial tan potente quizá como los otros, también está ahí en un 35%. Varias cosas. Guille, sin hacer mucho, tiene un 44. ¿Cómo se explica eso? Mira, yo creo que lo primero que yo creo que hay que borrar los mitos de este gráfico. Acá hay que pensarlo en términos binominales o por último tres bandas. A ver. O sea, que Piñera esté muy arriba en las encuestas significa simplemente que dentro del ámbito de la derecha, es decir, del ámbito de los duros y los débiles de la derecha, él es popular. ¿Te das cuenta? Entonces, pero no significa que él vaya a ganar necesariamente la elección. Lo mismo con Guille, ¿no es cierto? Es decir, Guille puede apuntar a cierto grupo de electorado. Dentro de ese cierto grupo de electorado, Guille está mucho mejor posicionado. O sea, que lo que está peleando acá es Guille, probablemente con Lagos, ¿no es cierto? Boric, Jackson es muy importante, Piñera va solo. Piñera, que esté arriba de Osandón, eso lo perfila muy bien para una primaria o para la primera vuelta. Piñera está configurándose como el candidato de la derecha. No significa que haya ganado la presidencial, pero sí es la configuración del candidato de derecha. Y acá tú tienes que sacar el candidato de la nueva mayoría o de la izquierda, ¿no es cierto? Y acá tú tienes que Guille y Lagos, Guille hoy día está mejor posicionado que Lagos, le va a pegar muy fuerte a Lagos. ¿Qué significa? ¿Lagos va a ir a primaria en estas condiciones? Probablemente, si nosotros arrastramos lo que ha sido la historia política de Lagos, probablemente Lagos no va a ir a la primaria. ¿Te das cuenta? Si es que esto se va consolidando, esta imagen se va consolidando de aquí a unos meses y probablemente Guille va a estar mejor posicionado y claro, tiene un piso muy bueno Guille, porque esto tú sabes que es lo que estamos viendo es una construcción social de la realidad. ¿Por qué atribuyes tú esto? A ver, porque siendo bien claras, Alejandro Guille tiene un capital comunicacional que es súper potente porque es periodista, conductor de noticias, estuvo muy vinculado a la gente un rato muy largo. Pero objetivamente, si uno ve lo que ha hecho Piñera, Lagos y ya hasta en algún minuto la misma Isabel Allende, haciendo como el trabajo mientras se desarrollaba la SEP, ellos estuvieron súper presentes en la agenda pública, a diferencia de Guille. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿a quién lo atribuyes? Entendiendo la explicación que nos acaba de dar, que un hombre que no estuvo ahí marcado en los diarios tan fuertemente tenga más que los otros, que se hicieron la pega de tratar de aparecer. Es que pasa que acá pasa también, ¿no es cierto? Hay un descrédito total de este grupo político y de los partidos políticos tradicionales, ¿no es cierto? De este mundo de la transición y de los años 90, los 2000. Acá hay un castigo, ¿no es cierto? Guille, de cierta manera, es un tipo que no viene de partidos políticos, ¿no es cierto? Si bien está cercano, es un tipo que está en el poder, digamos, pero no es de partido político, está muy, yo creo, alineado con muchas de las causas de la gente que sale a la calle, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso responde muy bien. Perfecto. Tiene un perfil político que es muy bueno, que es muy atractivo para mucha gente. Lo mismo que Boric y Jackson, ¿no son también? Te fijas, mira, entre estos cinco hay solamente dos que vienen de los partidos tradicionales, ¿no es cierto? Que corresponden a ese votante duro de la derecha y la concertación, digamos, de esta manera, ¿no? Los otros tres vienen de otros mundos. Y fíjate cómo están acá perfilándose, tres que vienen de otras partes. Eso hace que yo creo tenga mucha más fortaleza hoy día en términos proyectivos, ¿no? que Lagos, porque yo creo que Guille todavía tiene mucho terreno para crecer. ¿Te das cuenta? En cambio, Lagos no, porque Lagos ya es un tipo que es bastante conocido. Es el tercero, está entre los tres tipos más conocidos, ¿no es cierto? Guille le falta por nivel de conocimiento. Entonces, Guille tiene tiene buen nivel, tiene buena valoración, ¿no es cierto? Una valoración positiva, pero le falta todavía por crecer. Entonces, imagínate que hoy día
Acá estamos construyendo nuevamente, socialmente, esta situación. Sí. ¿No es cierto? Por lo tanto, ahora le va a haber, probablemente, va a aparecer más en prensa, va a tener más grado de visibilidad, Guille va a seguir siendo más conocido, probablemente puede entrar en este flujo de espiral en ascenso. Lagos probablemente ya está, en este momento yo creo que no es una buena noticia para Lagos. Ahora, respecto de la indefinición del electorado al momento de votar por el futuro presidente, la encuesta CEP decía que cerca del 38% no lo define, sumado al 30% que te dice que definitivamente no sabe, o sea, el 38% está entre algunos, y te dice que el 30%, o sea, un 68% no tiene básicamente resuelto el tema. ¿Cómo se conquista a ese número, que no es menor, considerando el escenario político que tú describías al principio? Bueno, aquí es el gran tema. De todos ellos tienen la mayoría de estos, el gran mito, por ejemplo, desde el 2000 para acá, es cómo llamar y convocar a los abstencionistas. Y hasta ahora sabemos que los abstencionistas no van a votar. ¿Okay? Acá lo que tenemos es que gente, por ejemplo, si hoy día vota esta gente que está diciendo que va a ir a votar, simplemente vamos a tener voto duro, ¿no es cierto? Y probablemente vamos a seguir reproduciendo lo que hemos tenido reproduciendo. A pesar de la crítica, se va a seguir reproduciendo la misma situación. No se va a reproducir en tanto los abstencionistas o aquellos que están dudosos o aquellos críticos vayan y voten. Ese es el único elemento que puede cambiar, ¿no es cierto? Que esta gente vaya y vote. ¿Quién puede salir a convocar a esta gente? Evidentemente Boric, Jackson y Guille, mucho más que Piñera y Lagos, creo yo, porque efectivamente tanto Lagos como Piñera vienen arrastrando una imagen del pasado de la política. Estos otros tres son cosas distintas y por lo tanto yo creo que ellos tienen más posibilidades de convocar a ese votante que se queda en la casa, que es abstencionista o que viene de otros mundos. Boric y Jackson evidentemente vienen del mundo estudiantil, pero ellos no tienen la edad para ser presidente. Por lo tanto, yo creo que ahí puede que haya, no sé, dentro de las estrategias políticas puede que se establezca algún tipo de puentes que pueda favorecer también a la candidatura. Sigo pensando qué estará pasando en este minuto por la cabeza del expresidente Lagos Escobar, porque en el fondo él además tiene un rechazo importante en los jóvenes. De hecho, se ha sabido que en el último tiempo él está intentando poder conquistar quizá ese grupo etario, que hoy día no lo ve con buenos ojos, pero además porque, al igual que Sebastián Piñera, Lagos y Piñera tienen una cosa en común, y es que su percepción positiva está también muy cerca de la negativa, a diferencia de lo que le pasa a Guille. Los números: Lagos tiene 35 de positiva con 30 de negativa, Piñera tiene 37 de positiva, 32 de negativa, o sea, están muy ahí. ¿Qué te huele a ti que podría hacer o que quisiera hacer Lagos? Yo creo que hay que verlo, como te digo, hay que verlo en términos de proceso. Esto es una foto, ¿no es cierto? La foto hay que entenderla simplemente porque estos son como los grandes buques, no es que cambian de un lado a otro, sino que los buques van cambiando lento, ¿no es cierto? Acá hay que verlo. Por eso me da resquemor, digamos, que creo que más bien es una mala noticia para Ricardo Lagos esta encuesta, porque efectivamente no se da ese salto que él, en este barco que está moviéndose, no es un salto que se va allá ascendiendo. Y Guillier es lo contrario, ¿te das cuenta? Él sí va subiendo, ¿no es cierto? Piñera lo mismo, más o menos que sube, pero no es muy rápido. Y Boric y Jackson también siguen subiendo. Yo creo que en ese proceso, yo creo que nuevamente no es una buena señal para Lagos, es una buena señal para Piñera, porque efectivamente empieza a tomar distancia a sus competidores dentro del sector. Sin duda que es una buena señal para Guille, y yo creo que es un desafío para Boric y Jackson, que van a tratar de administrar ese capital político en las municipales, ¿no es cierto? Porque vamos a ver ahora si es que efectivamente llegan y se consolidan en esta idea de tercera fuerza, en esta idea de Podemos chileno que al parecer hoy día que se está configurando, y ahí tiene un capital político inmenso para justamente convocar ese electorado que tú estabas mencionando. De las personas que tienen mayor rechazo hay dos que llaman la atención: Camila Vallejo con un 58% y Osvaldo Andrade, que tiene un 60%. Yo intuyo que lo que tiene que ver Osvaldo Andrade por todo el lío de las pensiones de su exmujer, etcétera. Pero Camila Vallejo se aleja de Boric y de Jackson porque no tiene percepción positiva, pese a haber estado súper vinculada a ellos por venir del mundo estudiantil, por ser una parlamentaria joven, etcétera, etcétera. ¿A qué atribuyes tú que Camila Vallejo tenga este nivel de rechazo tan grande? Sí, yo creo que Camila Vallejo tiene, dentro del mundo de la política, se construye en torno a la televisión, tiene muchos atributos muy importantes. Es una persona que tiene un discurso articulado muy bueno, tiene un arrastre entre la gente joven muy importante, es una persona que es muy atractiva para los televisores, que para la política es muy importante en nuestros días, pero yo creo que quizás algo que le pesa mucho
es este tema de un partido político tradicional. Y en Chile, como vimos hace unos días en el tema Burgos-Tellier, digamos, yo creo que hay un discurso en ciertos sectores, un discurso anticomunista que es muy importante y que pesa mucho en una posición para alguien que se busque posicionar como liderazgo, en el caso y que no es el caso de Jackson y Boric, ¿no? Claro. Fernando, respecto de lo que tú señalabas ahí sobre los personajes que tenían mejor evaluación, vale la pena también hablar un poco de las primarias. No hace mucho, el fin de semana pasado, vino Evelyn Matei a una entrevista en CNN. Ella dijo, mire, ¿sabe qué? Aquí si no hay que hacer primarias no se hacen porque lo que importa finalmente es el objetivo final y la táctica o la técnica de si se hacen o no, a juicio de Evelyn Matei daba lo mismo. Y cuando uno ve que Sebastián Piñera está con 37% versus Manuel José Sandón, que tiene apenas el 1%, uno te pregunto a ti, ¿tiene razón Evelyn Matei? Sí, ¿o es algo que...? No, o sea, si tú fueras Osandón, ¿no es cierto? Tú sabés que tenía una gran diferencia de que jugar con Piñera a un poco más de un año de la elección. Y tienes la posibilidad de ir a primarias. Tú sabes que ya no sales en esta elección presidencial. ¿Vas a primaria o no vas a primaria? O sea, yo le diría, anda a primarias. ¿Por qué? Porque tú ya estás jugando para la próxima elección presidencial, sino que estás jugando para la siguiente. Por lo tanto, tú tienes que llegar más o menos bien posicionado para esta elección. Y una primaria, sin duda, que es una buena vitrina, es una buena plataforma. Ya tienes equipos de campaña, tienes militantes, tienes seguidores, gente que real y efectivamente votó por ti. Por lo tanto, te sirve para tu campaña, para tu objetivo estratégico de aquí a, ¿cuántos? 5 años. Te sirve ir a la primaria. Por lo tanto, yo le aconsejaría que fuera, sin duda, y sería muy bueno, digamos. Aparte, bueno, tiene otro efecto, digamos, dentro de la coalición. Y dentro de primarias en la nueva mayoría, ahí Guiller, porque Guiller dice, sí, estoy dispuesto, pero hay que ver, finalmente él tampoco se ha lanzado a la piscina tan derechamente como para decir que sí quiere ir a una presidencial. Está ahí tanteando, lo dice que es algo que es factible, pero que no está resuelto. Sí, dentro de la estrategia política también eso. ¿Qué pasa? Que dentro de una estrategia política, mientras tú antes inicias tu carrera, más rápido te empiezan a pegar. Y más alto te vuelves vulnerable, ¿no es cierto? Sí, entonces, claro, mientras más postergues esa división, más te vuelves un elemento para ir trabajando de a poco el tema, ¿no es cierto? Yo creo que de todas maneras vamos a tener una primaria dentro de la nueva mayoría, va a haber su candidato demócrata cristiano, vamos a ver qué pasa con Ricardo Lagos, con Isabel Allende, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa hoy día con Guiller. Fíjate que no hemos hablado de Marco Enrique Ominami, que bueno, tiene un gran desafío hoy día, que está bien complicado. 1% apenas cree que Marco Enrique Ominami va a ser... Está muy golpeado, está fuertemente golpeado y el cuento ahora... Tiene lo mismo que Leonardo Farca. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo revertir esa situación? Desaparece o prácticamente, o sea, desaparece acá. Entonces, sin duda que hasta hace poco, hace unos meses atrás, Marco Enrique Ominami era un factotum dentro de la nueva mayoría. ¿Cómo se negociaba? Hoy día empieza a alejarse de esa situación y vamos a ver qué ocurre con la primaria, que sin duda se va a estar configurando. También tema importante es las municipales, que es lo que tenemos más cerca ahí a la vuelta de la esquina, nomás en octubre, con conglomerados que tiene... lo decíamos, baja aprobación, lo repito para los que se están sumando, 10% Chile Vamos aprueba y el 38% rechaza a la oposición y la nueva mayoría el 8% lo aprueba y el 42% lo rechaza. Con eso y las municipales que se vienen, ¿qué escenario se te ocurre a ti que podría darse? Y sumado a que los niveles de abstención probable van a ser bien altos. No, a ver, la primaria, sobre todo un año antes de las presidenciales y las parlamentarias, son sin duda el juego estratégico más cercano que vamos a tener y el más importante para las coaliciones políticas. Acá los partidos que logren tener una mayor votación, logren mayores alcaldes, van a tener, por lo tanto, mayores posibilidades de negociación para las parlamentarias, ¿no es cierto? Van a tener mayor voto, van a tener probablemente algunos liderazgos que se van a empezar a perfilar, van a tener un trabajo en tierra mucho más importante. O sea, acá se juegan muchas cosas. Probablemente vamos a ver que muchos candidatos a alcalde hoy día, que saben que no van a salir, están tirándose a diputados. ¿No es cierto? Eso forma parte de la estrategia. Sí. Entonces vamos a ver eso, van a surgir muchos que ya están, o sea, gente que hoy día está trabajando para las parlamentarias, ¿no es cierto? Por lo tanto, estas elecciones municipales vamos a tener que esperar realmente, porque realmente son la prueba de las parlamentarias y las presidenciales más cercanas que tenemos y donde realmente vamos a ver cómo se va a manejar la estrategia política de aquí a un año más. Digamos. En una pregunta ya más macro y con algo que me quedó dando vuelta de una de las respuestas que nos diste, es que esto pasa con los regímenes
presidencialistas, a diferencia de los parlamentarios, donde se cambia el jefe de gobierno. Hay una posibilidad mayor de acomodar las piezas cuando la ciudadanía no está contenta con la coalición que gobierna. ¿Esto haría pensar que en el futuro este debiera ser un país que debiera cambiar su régimen? Bueno, el corazón de la discusión de una nueva constitución está en este tipo de temas, digamos. Si nosotros realmente deberíamos corregir este sistema absurdamente presidencialista que tenemos y que hace que tengamos este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Que no podamos resolver bien estas situaciones, ¿no es cierto? Este tipo de conflictos. Yo, claro, sin duda que si es que no podemos hacernos cargo nosotros, los ciudadanos, politizándonos realmente, interesándonos en este tema a través de marchas, manifestaciones, a través de la encuesta, perdón, a través de las elecciones, sin duda que el sistema político podría llegar a solucionar ese tema, ¿no es cierto? Ojalá, a mí me encantaría tener un sistema parlamentarista. Nosotros acá en Chile casi no podemos hablar del sistema parlamentarista porque nos enseñaron en el colegio que el sistema parlamentarista fue lo peor de la tierra, pero los países desarrollados en general tienen sistemas como ese que logran solucionar sus crisis políticas de una mejor manera. Ahora, perdona que la interrumpa ahí. ¿Puede la gente quizá plantearse eso como una idea cuando los parlamentarios sacan nota 2,7? O sea, uno dice, ok, pues uno podría pensar en llegar a cambiarlo, y cuando dice, lo vamos a cambiar, ¿por qué? Y resulta que aquello por lo cual podríamos cambiar hoy día tiene una evaluación nefasta. Pero que hay un problema de análisis de la gente, porque en general la crisis política solamente se puede resolver votando. Solamente se puede resolver con política. No hay otra forma. O sea, acá no se puede, dejamos todo y nos vamos a comerciar, digamos. Pero una crisis política solamente se puede resolver con más política, ¿no es cierto? No hay tutía en eso. Entonces, esto que tenemos solamente se resuelve si vamos a votar, si tú te presentas de candidata, si logramos y politizamos mucho más las conversaciones, si logramos que la gente tome conciencia de que su problema de pensiones, salud, de todos esos problemas que son a diario, lo soluciona un grupo de gente que tiene que hacerse cargo de las cosas públicas, ¿no es cierto? En tanto no tengamos otro invento, vamos a tener que resolver estos temas con parlamentarios, con alcaldes y con presidentes de la República. Fernando, muchísimas gracias por haber venido a comentarnos de estas cifras, ayudarnos a poner un poquito en contexto todo este panorama que no está muy bueno en realidad. No está muy bueno, no. Gracias, Fernando. Que tenga un buen